Sí, buenas tardes. En efecto, si hay un tema que se arrastra de gestión en México es el narcotráfico y la inseguridad ciudadana que genera las guerras de capos. Aunque a veces se intenta tipificar este fenómeno y reducirlo a un par de países en específico, y en esto las producciones audiovisuales, las series, las películas, las novelas, influyen determinantemente. Hay que tener en cuenta que no es privativo en lo absoluto de un único territorio y de que es una problemática global. Aunque es cierto que se ha enquistado en países de Centroamérica y Suramérica, por hablar de esta parte del mundo, porque mafias, tráfico de estupefacientes y sobre todo consumo, que a fin de cuentas es lo que genera todo este negocio, hay en todos los rincones del planeta, siendo los países desarrollados el mayor nicho de mercado. Sí, Estados Unidos y Europa son la meca del consumo, pero al ser el eslabón refinado de la cadena, no es donde se siente, ni mucho menos se persigue el problema, ni se estigmatiza a sus gobiernos. El caos y la confrontación se viven donde se cultiva y se produce, donde se genera violencia por control de plantaciones, de territorios, de rutas para sacar la mercancía, donde los dueños de la droga someten a todos a su alrededor a golpe de sobornos millonarios, donde se mata sin pudor porque el fin último es mantener intacta la cadena de producción. Ahí sí México tiene amargas historias que contarle al mundo y año tras año surge la pregunta de ¿por qué es tan difícil revertir esta situación o al menos intentar controlarla? Cuando se dan escándalos como este que protagoniza el exsecretario de Seguridad García Luna, se puede entender que mientras este negocio involucre hasta los tuétanos al poder que debería combatirlo, se creará este círculo de violencia indefinido. En el caso del mexicano enjuiciado hoy en Estados Unidos, se trata de la persona que durante el gobierno de derecha de Felipe Calderón encarnaba el puesto más importante en el asunto de combatir el crimen organizado. Era el secretario de Seguridad Pública. Y antes, en el sexenio de otro derechista, el de Vicente Fox, dirigía una agencia federal de investigación, una especie de policía federal ejemplar para dictar cátedras de justicia y de combate al crimen. Es autor de al menos 3 libros donde se ufana de su receta en la lucha contra el narcotráfico y expone su modelo estrella de seguridad con bienestar, y hasta fue reconocido por la DEA, la agencia estadounidense también encargada de atacar este delito, por su valiosa contribución en la lucha contra el narco, además de otras muchas condecoraciones y palmaditas en el hombro en el ámbito mexicano. Y justo ahora, después de mucho tiempo de salirse de la esfera política, se le descubre que estaba embarradísimo de este mundo de ilegalidad y violencia, haciendo la vista gorda mientras estiraba la mano y recibía dólares al cash o regalos que le acomodaban la vida para siempre. Solo esta penetración del poder por las mafias transnacionales explican lo complejo de ponerle fin al asunto. Se explica por qué capos como el Chapo Guzmán campeaban a sus anchas o eran capturados y escapaban de prisión por misteriosos túneles que supuestamente nadie conocía. Justamente el cártel que dirigía el Chapo, el de Sinaloa, es el que presuntamente financió la vida y la política de este hombre que está siendo imputado hoy por la justicia norteamericana, y la relación entre el cártel y García Luna es al parecer anterior a su etapa de alto funcionario de gobierno. Desde 2013 ya se le consideraba en medios públicos uno de los 10 hombres más corruptos de México y vino a ser arrestado finalizando 2019. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué ahora? ¿Desde cuándo lo sabían los que tienen que saberlo? ¿Acaso no es parte de la coreografía mayor de juicios ejemplarizantes para matizar la impunidad que es la verdadera reina de este negocio? ¿Era García Luna el único eslabón, el único sobornado, el único enterado de este cuento? Hay mucho de parecido a lo que sucedió en Honduras con funcionarios públicos que finalmente señalaron con el dedo al expresidente Juan Orlando Hernández, figuras que fueron útiles y hasta se promovió, se aplaudió, se estimuló su permanencia en el poder, a pesar de denuncias y evidencias de que la corrupción los dominaba. Y lo peor, esto no es cosa de individuos, sino de estructuras. Con que caiga un peón no basta. Se financian partidos políticos, se usa dinero sucio para obras sociales que tapen o maquillen la realidad,
se felicita desde Washington a presidentes aliados que a los ojos y conveniencias de la Casa Blanca sí combaten el narcotráfico y a otros menos amigos se les señala por los altos índices de violencia, como si las mafias también entendieran de derechas o izquierdas. De hecho, estas estructuras se complotan con los poderes globales para aumentar su delincuencia en administraciones que no se dejan chantajear y se visten de discreción en otras que necesitan lucir éxitos, pero que aupan a criminales. Es un problema complejo que necesita de soluciones integrales y esfuerzos conjuntos a nivel internacional, y no solo de descabezar cárteles, capturar mafiosos que terminan confesando crímenes que les rebajan penas y salpican a los de cuello blanco que caen esporádicamente y pasan fácilmente a ser reemplazables. Así como le cuento, buenas tardes.